21 minutos pasaron de las 8 de la noche. Suena Como los bueyes de Almafuerte. Esto es letra de Almafuerte mismo, de Bonifacio Palacios. Y este es un tema al que Ricardo Higuero le puso música muchos años antes, no sé si muchos, algunos años antes de crear efectivamente Almafuerte, que debutaba un día como hoy en el Teatro Arpegio. Son las 8 y 20 minutos y quizás la hora no esté tan alejada del horario en que tocó Almafuerte esa noche, en que comenzaría el recorrido en vivo del proyecto más longevo en la carrera de Ricardo, que comenzaría el vivo con su compañero más cercano y quizás una de las duplas compositivas más grandes de la historia de este país, ¿no? Junto a Sky el Indio. En términos de cantidad de producciones, creo que están ellos dos y Arnedo Mollo, muy bien acá, Cota Zapatillas de Lona. No se me ocurren otras que hayan estado tanto tiempo trabajando juntos, porque uno puede pensar en Charly y Aznar, que hicieron un par de discos muy interesantes, pero tanto tiempo y tanto nivel de química y de conexión es muy difícil de encontrar, y tanta calidad musical, hay que decirlo, porque después no podemos juntarnos con Zapatilla de Lona y hacer 450 canciones y que todas sean una cagada. Pero no, que estamos hablando de un nivel altísimo. Vamos a repasar algo de lo que fue esa noche en la voz de quien estuvo ahí también, pero vamos a ver cómo llegamos a esa noche también. Porque hacía meses nomás, Ricardo había visto cómo se terminaba el que tenía que ser su gran proyecto. Nadie arranca un proyecto pensando en que se va a terminar, ¿no? Pero Iorio venía de dos, entre comillas, fracasos. Entiéndase, estoy hablando de que bandas que se terminaron, ¿no? No fracasos en la calidad o en el impacto cultural. B8 se termina y Hermética se termina. Los dos muy mal para Ricardo. Para enero de 1995 ya Ricardo estaba pensando en otra cosa. De hecho, una de las cosas que plantea él, muy poquito tiempo después del final de Hermética, es que no hubo un sentimiento malo después de que se separó Hermética. Dice, automáticamente me nació la intuición de que no debía llorar por el pasado y rapidito se puso a trabajar en otra cosa y a canalizar ese dolor a través de sus canciones, ¿no? Si bien hay anécdotas que hablan de que Ricardo lo pasó muy mal, porque bueno, aparte tiene que ver con una traición, ¿no? Hay que ponerle el nombre a las cosas que corresponden. Yo sé que hay mucho pudor en decir a veces lo que pasó con Hermética, pero a Iorio lo cagaron. Después, bueno, uno podrá ahondar en los motivos, pero el sentimiento de traición está sustentado en hechos concretos de sus ex compañeros de Hermética. Ex compañeros que empiezan a orientar su camino hacia Malón, sumando a Carlos Cuadrado, que ya había tocado en Hermética en su momento como bajista. Y Iorio empieza a construir su propio siguiente paso en la música, ¿no? Para esto lo llama a quien dice el mito, y algunas fuentes cercanas a Ricardo han dicho que este mito es real, quien debía ser el guitarrista de Hermética en su momento. Porque había dos Tanos en el oeste bonaerense, y uno es el Tano Romano, guitarrista de Hermética y de Malón, animal de la guitarra, quizás uno de los más grandes riferos argentinos. Y el otro Tano era el Tano Marchello, tipo que tocó junto al Reloj, que ha sido músico de sesión, y que realmente estamos hablando de uno de los 10 mejores guitarristas argentinos, sin ponernos colorado. Yo lo subo al pedestal de los 3, 4, 5 como mucho, ¿no? Aunque también es una discusión que podemos llegar a tener en algún momento. Esto es para enero de 1995. Ricardo Iorio llama al Tano Marchello, no lo encuentra, le deja un mensaje invitando a llamarlo. Y el Tano recuerda, cuando repasa lo que era en aquellos tiempos, dice, este no me llamó para desearme feliz año nuevo precisamente, recordamos que estamos en enero, y lo llama. Cuando lo llama, le pregunta qué onda, dice, vos y yo tenemos que tocar juntos.
todavía no se sabía tanto del final de Hermética. Entonces dice, ¿vos querés que yo toque en Hermética? No, si Hermética se terminó, vos y yo tenemos que hacer algo juntos. Y la verdad que Ricardo, si bien no era la figura cultural en la que se transforma después de producciones como Peso Argento o como cuando saca Toro Pampa, era un tipo muy reconocido en el ambiente de la música pesada, ¿no? Estamos hablando del fundador de B8, la primera gran banda pesada argentina, de Hermética, que es quizá la banda con más mística en la historia del metal pesado nacional. Y claramente que te llame Ricardo para hacer algo juntos será que te llamen de primera, básicamente. Entonces se juntan. Cuando se juntan, van a la casa del Tano, en Camino de Cintura, en un sótano, se comen un asado, se clavan una botella de Fernet. El Tano encima cuenta que estaba en recuperación de alcoholismo, pero bueno, volvió a beber como cosaco. Y bueno, a ver, de la química que surge entre estos dos muchachos no hace falta que yo les diga nada, basta con ver el primer disco que es una completa demencia. Una de las cosas que dejó en claro Ricardo para ese primer momento era que iba a cantar, cosa que ya había querido hacer en B8 y en Hermética, pero en ambos casos había quedado relegado a una voz más de acompañamiento o de algunos tramos. Los primeros proyectos eran Samarvide y Ocono, los cantantes. Y bueno, con Marcelo, para arrancar, recordamos que Marcelo había estado en el Reloj, lo llaman a Juan Locomotora Espósito, baterista histórico del Reloj, baterista que había influido un montón, a Ricardo lo respetaba un montón. Recordamos que Ricardo Iorio siempre planteó el Reloj como la primera banda argentina que le voló la cabeza, ¿no? En términos de música pesada, por decirlo de alguna manera. Y arrancan ensayando Espósito, Marcelo Iorio, un 29 de enero de 1995. A mí personalmente me queda la gran duda de lo que hubiese sonado ese primer disco de Almafuerte con Locomotora Espósito en los parches. Son esas cosas que uno dice, la puta madre, ¿por qué no llegaron a grabar por lo menos el primer disco? Pero el que entra es Cardachi, poquito tiempo después, porque ¿qué pasa? Cuando empieza a andar la banda en serio y le dice el Tano a Espósito que iba en serio la cosa, Espósito todavía estaba con el Reloj, le dice, mira, yo tengo que grabar con el Reloj, tengo que seguir con el Reloj, me quedo con el Reloj. Bueno, bárbaro, seguí con el Reloj. Y Cardachi, que tocó en las primeras formaciones de Animal, ensayaba en la misma sala que ensayaba Iorio, y cuando se enteran de que se había separado Hermética, le dicen, che, ¿por qué no te vas a probar? Y le dejo un mensajito por abajo de la puerta, de la puerta de la casa. Recién hablábamos de la cuestión de la digitalidad. No le mandó un WhatsApp, no, antes no hacías esto de, che, ¿alguien tiene el contacto de Iorio? ¿Me lo pasa? Que le tiro un mensaje a ver si contesta. No, eso no pasaba. Fue a la casa, le tiró un mensaje en papel por abajo de la puerta y le dijo, por favor, probame, yo sé que puedo tocar en Almafuerte. Bueno, lo prueban. La verdad que la química al principio anduvo muy bien también. Iorio tiene palabras, o por lo menos en 2007 cuando sacó El Perro Cristiano, la biografía de Ricardo, tenía palabras muy, muy piolas para Cardachi. Un buen batero, de hecho la batería del primer disco de Almafuerte es tremenda. Y empiezan a grabar Mundo Guanaco un 6 de marzo de 1995. Lo hacen en Del Abasto al Pasto, con Álvaro Villagra. Una lógica que se iba a repetir muchas veces en el tiempo. Ahí se grabaron la mayoría de los discos que grabó Ricardo, se grabaron en Del Abasto al Pasto con Álvaro Villagra, de hecho. Pero la manija de tocar, Iorio era un tipo de vivo y la manija de tocar era más grande que todo. Entonces arman una fecha doble, para el 17 y 18 de marzo en el Teatro Arpegios. Esto es en Cochabamba y Defensa. Era en Cochabamba y Defensa. La entrada salía 10 pesos. Y una de las cosas que dice Marcelo Tommy en este libro El Perro Cristiano sobre ese día es: éramos tan pocos en Arpegios que el gordo Caputo y yo tuvimos que trabajar de plomos. Porque ni eso teníamos. Yo me sentí un poco triste porque después de tener todo con Hermética, en esas noches a Ricardo fueron a verlo solamente los amigos y algo de gente que seguía viniendo a los conciertos y nunca jamás nos abandonó. Vamos a viajar esa noche, de la cual vamos a repasar algunos datos técnicos, pero a mí me gusta ir a la memoria viva,
a los recuerdos que uno tiene en la piel. Y cuando hoy escribí la nota recordando esta efeméride, Carlos Zaira me escribe y me dice, yo estuve esa noche. Yo dije, si yo conozco a alguien que estuvo esa noche en Arpegios, debemos hablar de ese recital, de ese primer recital de Almafuerte. Y por suerte él accedió a salir. Así que, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Conductor de Abrí la Cancha y un metalero de vieja escuela, hay que decirlo. Carlos, ¿cómo andás? Un placer saludarte. De buen compañero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte, muy bien. Y sorprendido por este dato, una vez, como te conservás tan bien, no, se olvida los años que tenés y que estuviste en estos lugares. Sí, 30 años, 30 años. Mirá, cuando vi la nota, se me vino un flash enorme a la cabeza y mientras escuchaba recién, lo dice Tommy Moya, que era el histórico manager de Ricardo Iorio, hay que meterse en época. Hoy tenemos una hipercomunicación. En aquellos días los pibes nos enterábamos de los recitales, sobre todo de metal, bueno, obviamente con la Heavy Rock and Pop, pero la Heavy justo había dejado de salir en ese verano del 95. Entonces nos quedaba el Sí de Clarín, que era el suplemento que salía los viernes con todos los recitales, o revistas tipo Madhouse. Y el tema del recital de Almafuerte fue casi un boca a boca. Vos sabés que mientras leía tu nota, Nehuen, que te reitero, fue un flash a la memoria, a esa adolescencia que ya comenzaba a ser una cuasi adultez. Uno se va encontrando con el recuerdo de amigos. Y ahí estaba Carlitos Peluso, con quien fuimos juntos aquella noche. Arpegios era un sótano. Arpegios era un sótano de tantos lugares que yo no sé si hoy estarían habilitados para recitales como era Arpegios, Arlequines, Guillule y tantos otros a comienzos de los 90. Y había dolido mucho la ruptura de Hermética. O sea, la ruptura de Hermética, que muchos nos enteraron de unas revistas del género, fue terrible, fue absolutamente terrible. Y en aquella época se tomó partido, y la mayoría había tomado partido por Malón. Y recuerdo que aquella noche fuimos a Arpegios. Nunca me olvido la banda soporte que era Asesino Violeta, una banda de veteranos metaleros que tenían la costumbre, y me acuerdo porque habían sido soporte de Hermética varias veces en Stadium, que ponían cráneos de vaca como parte de la escenografía. Y el chabón cantaba cosas absolutamente disparatadas. Lo que nunca me olvido de aquella noche fue que se repartían las fotocopias con las letras de las canciones de lo que fue Mundo Guanaco y lo que hubiese sido el disco de Hermética para 1995. Yo qué sé, temas como Dijo el droguero el drogador y tantos otros, aquel primer disco de Almafuerte. Pero fue una noche, como bien decía ahí Tommy, de pocos, de realmente pocos. Y un Ricardo Iorio que presentaba banda con el Tano Marcielo, y si mal no recuerdo, en la batería estaba Cardachi. Ya estaba Cardachi para ese día, me parece, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Cardachi era el primer batero de Almafuerte. Y un escenario súper chiquitito, pero súper chiquitito, acostumbrados a lo que habían sido ya los últimos shows de Hermética, Stadium, Obras, River, bueno, era como volver a empezar y una especie de tomar partido. Carlos, si eras de Malón no eras de Almafuerte, si eras de Almafuerte no eras de Malón. Bien, en esta línea. Esas cosas sonzas, esas cosas bien sonzas, sí, ojalá se las hayan roto, sobre todo en los más pibes. Sí, hay algo que hace un tiempo el Tano Romano, me acuerdo que hizo un recuerdo de lo que fue esa tomada de partido como algo muy, muy choto, ¿no? Para el metal en general. Vos recién decías que la gran mayoría se ve inclinado por Malón. El Tano Marcello en El Perro Cristiano recuerda o siente que por esos días caía como una responsabilidad sobre Ricardo en la disolución de Hermética. ¿Por qué vos fuiste a
al recital de Iorio, de Almafuerte? ¿Cómo te enteraste? Y si realmente fue como, bueno, yo voy a bancar a Ricardo, o ibas a ver a las dos bandas indistintamente. Bueno, a ver, acá nos metemos en un tema peliagudo. Ya te digo, ¿cómo te ibas entrando en aquella época? Teléfono, aunque parezca mentira, teléfono fijo, no había celulares. Un amigo que te decía, che, acordate que, che, fíjate que, había mucho de eso. Y después te digo, éramos voraces los pibes en aquellos días con los suplementos musicales, porque vos veías o el sí de Clarín o el no de Página, la mayoría, vamos a ser francos, veíamos el sí de Clarín los días viernes, y veíamos toda la agenda del fin de semana, entonces lo teníamos súper claro. Pero aquel recital de Almafuerte recuerdo bien que no tuvo mucha promoción, pero recuerdo, pero patente, ya te digo, fue este amigo Carlitos Peluso quien me dijo, che, mirá que toca Iorio, toca la nueva banda Iorio, que pocos días antes supe que era Almafuerte. ¿Y por qué Iorio? Bueno, es largo, pero te lo explico. Yo no era del palo del metal, lo mío era más punk de los Violadores, el rock de los Redondos, de Divididos, que lo fui a ver muchísimo, siendo un adolescente. Bien, a mí por cuestiones de la vida me toca hacer el cuarto año de secundario en el colegio que está en Chacabuco, Estados Unidos, con un grupo de pibes maravillosos que tal vez venían de otros lugares donde no era yo. Y yo tenía un compañero de banco, Isaac, se llamaba de nombre, de apellido, me tendría que hacer memoria y recordarlo, que recuerdo que era de Ciudad Evita, y venía con todo el tema de Hermética, y las letras de Hermética. Estoy hablando año 92. Y comenzaba a decir, che, mirá esto, mirá lo que escribe este muchacho, mirá este loco, mirá lo que dice. Y eran cosas que a mí me parecían absolutamente subyugantes. Y sin ser muy del palo del metal, me enganché mucho con Hermética, pero muchísimo con Hermética. A ver, Carlos, ¿lo tenemos? Bueno, Estas letras que estaban recontra encriptadas, pero que decían algo que a todos nos llegaban, o que a muchos nos llegaban. Y de ese momento fue algo para mí fue una especie de iluminación. Este tipo la tiene clarísima. Digo, porque está claro que el Indio Solari también tiene letras encriptadas y que indudablemente han generado un fenómeno cultural inédito. Completamente de acuerdo. Pero esto era más directo y esto pegaba mucho para la época, Nehuen. Pegaba mucho para los pibes de la época. Entonces, Isaac, que era de Ciudad Evita, hincha independiente de Chicago, tenía mucho en común conmigo, que era de Palermo, no el Palermo de hoy, que los fines de semana iba a ver a Racing a Sarmiento, y que teníamos muchas cosas en común, aunque pareciera que no, en términos sociales. Y estaba buenísimo. Y me enganché muchísimo con Hermética en aquellos días, pero sobre todo me enganché con la música, sí, pero sobre todo me enganché con la propuesta de Hermética, lo que proponía, y luego sí, con B8 ya a fondo, y con mucho del metal en aquellos días, Logos, Orcas, sobre todo con Logos. En vivo era un bandón, era impresionante. Si Logos hubiese tenido todo lo que generó Hermética a partir del 93, en vivo era una banda absolutamente alucinante. Pero volviendo a esta cuestión, Almafuerte, le costó muchísimo, pero muchísimo le costó poder hacer pie, pero muchísimo. Yo recuerdo cuando se estrenó en Obras en una parca, ahora tengo la duda, mirá, Peso Argento con Flavio en el año 97, y no había nadie porque había una cuestión también de juntar con los fabulosos Cadillacs, y había una serie de estupideces en aquella época que eran supinas. Creo que a partir del disco verde, Almafuerte comienza a tener un nivel de masividad, año 98, 99, que le costó a Iorio, que le costó mucho a Iorio. Pero me hiciste recordar muchísimas cosas con esta cuestión de aquel viernes 17
¿Del 27 o 17 de marzo 17. del 95? 17 de marzo del 95. Mirá, Esa noche tocó 9 canciones nomás en el recital. nada más, mirá vos. Según indican algunos recuerdos de la época, ¿no? Que es lo que se No, para mí cuenta. tocó más, ¿eh? Tengo Para mí tocó más 5 seguro, ¿eh? o Pero 6 seguro. de lo que sería el disco, cover de B8, un par de covers de Hermética también, y sí, ya 5 o 6 canciones de lo que iba a ser Mundo Guanaco. Sí, no, a ver, no tengo la idea si fue un set tan corto, pero sí que fue un recital. Me acuerdo un Ricardo Iorio no sacado, pero sí intenso, ¿no? En el cual ya comenzaba a hacer públicas sus cuitas con el Pato, con O'Connor, con Tano, ¿no? Ya comenzaba a hacerse público todo eso. Pero es lo que te señalé ahí en un mensaje. Los que estuvimos presentes aquella noche en Arpegio jamás hubiésemos imaginado lo que fue Almafuerte. Jamás, jamás, no hay forma. Carlos, la verdad que un placer charlar con vos sobre esa noche. Por cuestiones de edad hay un montón de cosas que uno no ha visto y charlar con gente que estuvo ahí me parece que está bueno. También para traer un poco los sentires, ¿no? de esos días. Vos decías en el mensaje también que había un clima tenso incluso en el post Hermética. Y a Ricardo uno pensaría hoy capaz que bueno, Iorio venía de Hermética, una banda que ya tenía una reputación, que había logrado cierto nivel de convocatoria, y la realidad es que Almafuerte empezó bastante trunco. De hecho, es conocida la anécdota de que para Del Entorno, segundo disco de Almafuerte, en un momento ya le dice al Tano: mirá, Tano, si no empieza a venir gente, podés hacer lo que quieras porque yo no te convoqué para tocar con nadie. Y bueno, por suerte en algún momento el reconocimiento y el público empezó a llegar. Sí, sí, a ver, disculpame, Nehuen, se me vienen hasta emocionados algunos recuerdos. Isaac Camacho era este pibe, el nombre y el apellido de este chico, que la mamá era boliviana, enfermera, creo que de Santoyani, compañero de banco, ahí en el Porredón. Y vos fijate la importancia, ¿no?, de los encuentros sociales. Van produciendo estas cosas. Disculpame, es una digresión, pero creo que tiene que ver también con toda esta historia. Almafuerte y Hermética atravesaron un montón de cuestiones etarias y sociales y generó que el heavy fuera un género masivo. O sea, Almafuerte generó eso. Hermética estuvo en la puerta de eso. Siempre me da la sensación de que el falsete de O'Connor impedía la masividad que logró luego la voz criolla de Ricardo. Y la guitarra de Marcelo, porque Marcelo sí, totalmente. Abre un poco y el juego. Reconocimiento al Tano le vino después. También, sí. El reconocimiento al Tano Marcelo le vino después. Totalmente. La verdad que son... Bueno, lo hemos hablado muchas veces fuera del aire, en los pasillos de la radio también. Marcelo y Iorio, que lo hablábamos recién al principio del informe y coincidíamos acá con Guido Testa, son una de las 2 o 3 duplas compositivas más grandes de la historia del rock nacional, y no han sido tan reconocidos a nivel masivo, sí por algunos colegas como Moyo, como Sky, como Vicentico, como Cienciarulo, como Gieco, no así a nivel público. Bueno, porque, a ver, creo que sobre Almafuerte y la figura de Iorio quedó o sea, en su máximo punto de mainstream radial, por decirlo de alguna forma, tuvo aquella nota de la Rolling Stone, creo que fue el año 2000, 2001, y a partir de ahí hubo toda una cuestión de cancelación, y eso también vale la pena señalarlo. Ahora, mientras te escuchaba, ¿no?, en esta cuestión de Iorio y el Tano, vos fijate, y sin dar nombres propios, sí, sobre todo porque algunos ya no están entre nosotros, siempre se decía que Almafuerte no tuvo buenos bateristas, y daba exactamente igual, porque el baterista de Almafuerte tenía el sello, era el baterista de Almafuerte y punto. Si tocaba bien o mal, era la banda, y la banda estaba más allá del talento compositivo de Iorio y la muñeca virtuosa del Tano. Digo, Almafuerte fue una banda absolutamente necesaria e imprescindible para la música argentina.
Y bueno, desde el año 2023, de agosto del 2023, ya no existe más Almafuerte por obvias razones. Pero soy de la idea, al igual que Hermética, al igual que B8, que son bandas que se van agrandando con el paso del tiempo, ¿no? De Almafuerte vamos a encontrar un montón de cosas, que tal vez no hay tantas con Hermética y mucho menos con B8, pero el mito de Almafuerte va a crecer con el paso del tiempo, y eso a mí no me cabe la menor duda, Nehuen. Carlos, muchísimas gracias por este ratito que te tomaste para charlar con nosotros. Un placer como siempre. No, el placer es mío, aparte de llevarte a un lugar que es hermoso en mi vida, así que gracias de corazón, Nehuen. Un abrazo enorme, Carlos. Ahí pasaba Carlos Zaira, conductor de Abrir la Cancha, punk devenido en metalero. Gracias a Isaac Camacho por abrirle las puertas del metal a Carlos Zaira. Recién decía Carlos sobre los comienzos y el rol de Almafuerte, de Hermética y de B8 en la música criolla. Precisamente la búsqueda del nombre de Almafuerte tuvo que ver con esa cuestión de lo criollo, de lo popular. Ricardo, que se había encontrado con la figura de Bonifacio Palacios, el gran Almafuerte. Almafuerte, a quien el nombre se lo ponen, así como Eva Duarte de Perón se transforma en Evita, no tan cercano al nombre, pero sí es el pueblo el que le pone Almafuerte a Palacios. Y Ricardo se cruza con la figura y el arte y la poesía y la prosa de Palacios durante muchos momentos de su vida. Había cierta línea de estilo conjunto, y cuando estaba buscando el nombre para Almafuerte, reconectó con esto. Recordamos que poquito tiempo antes le había puesto una música creada por él a como Los Bueyes, y decide inclinarse por el nombre de Almafuerte, nombre con el que coincide el Tano Marchello, porque le pareció simpático que también era de San Justo. El Tano Marchello, un tipo un poco más sencillo en términos líricos y místicos, ¿no? Era Ricardo el Tano era un mago, es un mago de la guitarra, uno de los mejores guitarristas que tenemos, pero hubo ahí concordancia absoluta. Sobre esos tiempos iba a salir Mundo Guanaco, lo empiezan a grabar el 6 de marzo, iba a salir algún tiempo después. Como decíamos, por lo menos 6 canciones. No quiero confirmar la lista de canciones porque puede fallar lo recopilado por la internet, pero 5 o 6 de esas canciones que tocabas en el primer show de Almafuerte iban a estar en Mundo Guanaco. ¿Qué decir de todo esto? Íbamos a pasar, pero no sé si cerrar con Amasijo un gran sueño. Ahora vemos con qué cerramos, pero nos extendimos por suerte en la charla. Igual Almafuerte pasamos todo el tiempo. A Ricardo el reconocimiento, Almafuerte le abrió, o su asociación con el Tano Marchello le abrió a Ricardo un panorama más amplio, ¿no? Hermética era una banda más trayera, más clásica de metal, si bien tenía cosas de la genialidad que tienen las grandes bandas. Esa versatilidad del Tano Marchello para moverse en el folclore, en el tango, en el rock y en el metal, permitió que Ricardo se luzca más. Es muy difícil elegir cuál es el pico compositivo de Ricardo. Yo creo que Hermética tiene un factor místico muy importante. Es la banda de metal argentino, Hermética, es la H, es la banda de las paredes, de las calles, del retrato descarnado de los 90. Pero en Almafuerte, esa asociación con Marchello le abre un montón de puertas a Ricardo, que después iba a grabar cosas como Peso Argento, también con la guitarra del Tano Marchello. En Mundo Guanaco, los 2 últimos temas son Sentir Indiano y Samba de Resurrección. Es un retrato de lo que podía hacer Almafuerte en términos musicales. Te podía arrancar la cabeza y después te podía llevar a un lugar súper íntimo, calmo, y partirte el alma en 1000 pedazos con una letra como Samba de Resurrección, que es una locura. Me parece importante retomar esto porque Iorio, Marchello también, pero sobre todo Iorio, nunca tuvieron el reconocimiento que merecen. Yo coincido con lo que dice Carlos Zaira. Creo que a las bandas la figura de Ricardo se va a engrandecer con el paso del tiempo, a medida que las miserias que le han contado tantas veces, más a él y no a otros como sí lo han hecho con él,
se vayan apagando, se va a engrandecer su figura, pero también es cierto que el reconocimiento de los colegas a veces habla mucho, que hablen bien de vos tipos como Ricardo Mollo, León Gieco, Flavio Cianciarulo, Sky Bailinson, habla mucho de lo que eran juntos Iorio y el Tano Marchello. Una banda que termina, como decía recién Carlos, el 20 o 21 de octubre, no me acuerdo ahora exactamente la fecha, 20 o 21 de octubre o 24 de octubre. Fallece Ricardo. Siempre me va a quedar la espina de ese regreso en el que estaban trabajando Marchello y Iorio, que lo contó en esta emisora, Altano, y encendió la esperanza de todos aquellos que los queremos. Pero bueno, no sucedió. Pero está bueno ir a esas fechas, porque también está bueno recordar que no fue nada color de rosa en la carrera de Iorio. Almafuerte tuvo unos primeros años muy complejos, llevar gente era difícil, y que ese camino haya decantado en, por ejemplo, tocar en un Albois lleno, está bueno. Pero aquel día eran un puñado de locos con remeras negras estampadas de Almafuerte y el cariño que tenían por un tipo que estaba cantando lo que les pasaba. Y hay que darle valor a eso, porque la carrera nunca fue fácil para Iorio, y aún así ha logrado un palmarés importantísimo en el metal nacional. La historia con el Almafuerte iba a dejar 11 años tocando junto al Tano, 8 discos de estudio, otros tantos en vivo, miles de kilómetros en la ruta, miles de anécdotas y una amistad que perduró en el tiempo con el Tano Marchello. Quizás uno de los pocos músicos que supieron entender a Ricardo Iorio, trabajando con él, ¿no? En el tiempo, que supo entender a Ricardo Iorio con sus oscuridades y con sus luces. El Tano Marchello. Estos dos muchachos se subían por primera vez a un escenario un día como hoy, del año 1995, a cuadritas de acá de la radiográfica en San Telmo, en el Teatro Arpegios. Y vamos a escuchar el tema de Arpegios. ¿Vos qué decís, Zapatilla? Vamos con el tema de Arpegios. Uno de los que pudimos conseguir es Desde el Oeste. Este es uno de los covers de Hermética que tocaron. También tocaron Pibe Tigre, estaba, pero bueno, me incliné por Desde el Oeste porque me gustó la versión de que hicieron Desde el Oeste, vamos a decirlo, es así. Así que vamos a cerrar este informe con los 30 años del debut de Almafuerte en San Telmo, escuchándolos en Arpegios. Primera vez que se subieron al escenario juntos, Cardachi y Iorio Marchello haciendo Desde el Oeste. Eterna la figura de Ricardo Iorio, eterno y enorme el aporte de Almafuerte a la música criolla.